Estamos con Ruli Faya Failot, nace en Motupe en 1941, ubicado dentro de la generación del 50, es un poeta, narrador, dramaturgo, estudioso de la cultura local y un profesional que se dedica actualmente al área de educación. Don Ruli, cuéntanos cómo fue sus inicios literarios, cómo le nace esa vocación a usted. Bueno, inicialmente comencé pues escribiendo en la época de estudiante de secundaria, escribiendo poesía amorosa, que era lo que siempre nos nace a los que escribimos, ¿no? Luego ya mis primeros versos los publiqué en esa época en el diario El País de Chiclayo, fue uno de los primeros versos que publiqué. Y luego ya en la universidad, eh, en el área de literatura, el profesor era en ese entonces el doctor Winston Orrillo, un poeta nacional, y él formó el grupo El Río, al cual yo pertenecí. Y desde ahí también comenzamos a escribir y a hacer algunas cosas en el campo literario. Usted perteneció al grupo El Río, a Pirca, Sí. y de alguna manera fueron momentos en la década del 50 donde se hizo una gran actividad cultural. Cuéntenos algunos detalles, algunas anécdotas de la época. Bueno, en esa época nos reuníamos pues a Andrés Díaz Núñez, Luis Chimoyefio, que también pertenece al grupo Pirca, y otros más amigos poetas y escritores. Hacíamos inclusive tertulias literarias, presentaciones de plaquetas. Una vez recuerdo que presentamos la plaqueta, una plaqueta de poesía erótica que se llamó La palabra entre las piernas. Fue una plaqueta muy acogida en la ciudad de Chiclayo, entre los grupos naturalmente de intelectuales, ¿no? Y luego, bueno, hemos intentado escribir siempre y publicar nuestros libros. Más me he dedicado a escribir cuentos, o sea, la narrativa es lo que más me gusta hacer, pero no he dejado de escribir también poesía y coplas, que me gusta escribir las coplas. Y en algunos de mis libros yo adorno mis cuentos con coplas. Usted se ha dedicado a lo que es el estudio también del folclore motupano. Cuéntenos algo de sus estudios que actualmente viene realizando y de aquellos que también ha realizado. Sí, bueno, ya he publicado muchas cosas sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, tengo un libro que debe publicarse este año que es sobre la creencia popular de la Cruz de Chalcón, que es un estudio naturalmente sociológico e histórico y de análisis de toda esa creencia que tiene una gran influencia en la población motupana y el norte del país. ¿Qué obras usted ha publicado y qué obras aún están inéditas? Bueno, he publicado libros como los últimos que he publicado es Coñuma, la pasión por la ternura, que es un libro que tiene una novelita corta para niños y que va acompañada de varios cuentos. Es un libro que ha circulado bastante en el ambiente cultural. Y también he publicado un trabajo de investigación sobre las leyendas de toda esta parte de Motupe, Chochuca y Penachí, que es dioses, hombres y duendes, que abarca las leyendas de estos tres lugares. Eso tiene un criterio de cuenca, yo he manejado ese criterio porque estos pueblos están unidos por ese espacio donde se conectan las aguas. Esto es Penachí, Motupe y Chocho. ¿Usted diría que los textos que publica, aun cuando no están dentro de la programación, entre comillas, oficial, tienen acogida por parte de los docentes, por parte de los alumnos en los colegios, institutos, universidades en el medio regional? Bueno, sí, inclusive mis cuentos ya han sido publicados a nivel nacional, en libros de lectura. Por ejemplo, para quinto año de primaria apareció uno de mis cuentos. Luego en la antología Lambayeque de César Toro Montalvo aparece ahí también La Lagartija, que fue uno de los primeros cuentos con el que gané un premio. Y en otros libros de lectura como Amigos también aparecen mis cuentos. O sea, y en Motupe hay muchos profesores que lo recomiendan para el plan lector. ¿Usted diría que las nuevas generaciones de poetas, de narradores, que bueno, son escasos en el caso
de un pueblo tan pequeño como Motupe, donde no a veces hay una tradición, donde no hay reuniones frecuentes. ¿Usted diría que hay todavía cierta preservación de los mitos, las leyendas, las creaciones ancestrales de la región Lambayeque en los nuevos autores? Yo creo que, bueno, esa es una fuente para mí maravillosa que los autores tenemos que no dejarla de lado, ¿no? Allí justamente encontramos fuentes de trabajo, de inspiración y de investigación. Los mitos, las leyendas, las costumbres están presentes en cada uno de los pueblos, ¿no? Y las creencias, por ejemplo, en estos pueblos tienen una gran importancia y un gran poder en la parte social de la población. Entonces creo yo que los autores tenemos mucho que contar y que escribir de estos aspectos, ¿no? En su caso personal, ¿qué autores influyeron en usted, en su creación, en su consolidación literaria? Bueno, me ha gustado siempre Ciro Alegría, me encanta Ciro Alegría, Arguedas y otros autores, ¿no? Que son los que realmente han influido en mí, porque toman las cosas del pueblo, viven las cosas del pueblo y creo que los autores no podemos desligarnos de esta fuerza telúrica, de esta fuerza social que influye en nosotros. ¿Cómo nace la idea de un cuento en el caso de Ruli Faye Failot? Denos una idea para que quienes lo ven en estos momentos tengan una idea cómo construye, cómo elucubra y cómo elabora finalmente un cuento, un mito, una leyenda, Ruli Faye Failot. Yo sencillamente vivo las cosas, no me encierro, salgo, ¿no? Y la realidad misma es la que me va a dar los temas. Por ejemplo, el último cuento es un tema sobre dos esposos que discuten en forma a veces ilusa, tonta, por cosas insignificantes. Y eso lo tomé de una conversación de unos amigos. Y me bastó una simple conversación para recrear este mundo, porque el autor lo que tiene que hacer es muchas veces tomar aspectos de la realidad y luego recrearlos y hacer un mundo pues muy hermoso y fantástico, porque para eso está la imaginación del autor. ¿Cómo ve usted o afronta este problema de la cada vez más falta de lectura en los niños, en los jóvenes, en los propios universitarios? ¿Considera usted que es un problema de que los textos son muy caros, que no hay motivación por parte de los docentes desde las aulas, que se ha perdido estos hábitos por las nuevas tecnologías? ¿A qué considera usted que se debe esta falta de Yo lectura? creo que son dos factores muy importantes que tenemos que entenderlos y tratar de superarlos. Para mí, uno es que la falta de costumbre. No hay hábitos de lectura en la población, porque no la incentivamos desde la casa. Y por otro lado, hoy con el avance de la tecnología y el internet, nos ha sacado pues una gran ventaja. Y los jóvenes ahora ya no leen. Y por otro lado, la situación difícil de los autores para publicar un libro. Creo que cuando publicamos un libro ha sido pues una aventura titánica, lograr que nuestros libros que lleguen a los hogares, que lleguen a los pocos lectores a veces. Entonces ahí la gran dificultad. Yo creo que ahora los centros educativos, los profesores más que todo, tienen que ser los que tienen que incentivar la lectura y no olvidarse naturalmente de los textos que tenemos nosotros a la mano, porque en Lambayeque creo que hay autores, hay narradores, hay poetas, hay investigadores, entonces hay que valorarlos y hacer que sus obras pues lleguen a los lectores. Muchas gracias, don Ruli Faya Failot, y consideramos que usted, indudablemente desde su tierra natal Motupe, está haciendo a veces una labor solitaria, muy encomiable, a veces poco comprendida y poco apoyada por las autoridades, porque indudablemente el poeta o el narrador se tiene que labrar sus propios textos con su mismo peculio. Y creo que esa es una característica que se ha hecho costumbre aquí en el entorno, que sea el autor quien costee la propia publicación. A veces los gobiernos locales, regionales y el mismo nacional no tienen una política de implementación a la promoción literaria. Le agradecemos mucho, don Ruli Falla Falla. No, más bien a ti, Nicolás, te agradezco.